Muy buenos días, señoras y señores y estimados compañeros. Estoy muy contento de poder pasar hoy un rato con vosotros, con una tarea no muy sencilla, la de combinar el estrés y la emoción con los temas de la neurobiología y el Neurexan, un medicamento que tiene una base natural y que en Alemania se utiliza para reducir el estrés y tratar la agitación. Les responderé a la pregunta generada en los últimos datos del 2020 y algunos de años anteriores sobre estas conexiones que quizás puedan explicarnos por qué un medicamento de este tipo en particular puede tener efecto y, si lo tiene, dónde se activa en el cerebro. La protagonista que se muestra aquí es solo un ejemplo y no se debe entender de un modo peyorativo. Pero creo que en esta imagen se refleja muy bien que está sometida a estrés. Estrés, desde el punto de vista terminológico, proviene del latín stringere, que significa tensión. Un estado que se percibe visualmente aquí en la fisionomía, pero también en la postura corporal. Es algo que todos conocemos, algo que conocemos por nuestros pacientes, pero también por nosotros mismos. Yo mismo he sufrido estrés este año 2020. Aquí está mi clínica desde la que me dirijo a ustedes. Me encuentro justo debajo del tejado y más abajo está la parte más reciente de mi clínica. Un psiquiátrico muy moderno con 250 camas que este año, como muchos otros lugares, ha sido azotado por el coronavirus. La alegría duró poco. Tuvimos que restaurar todo, habilitar una planta exclusiva para cuarentenas con acceso propio y una prueba de cribado realizada en una carpa. En definitiva, es algo que personalmente me ha producido estrés y que seguro ha llevado a otros a estar sometidos a estrés este año en este tipo de situaciones, diversas razones. Si se tiene todo esto en mente, se puede entender un poco que todo el organismo se ve afectado por este estrés. La investigación lleva décadas dedicándose a ello, sobre todo en este caso con la combinación representada de nuestro sistema neuroendocrino que está controlado por el estrés. Aquí se ha representado la denominada reacción de respuesta al estrés, que arranca en el hipotálamo, pasa a través de la hipófisis y llega hasta la corteza suprarrenal, donde luego se libera nuestra conocida hormona del estrés, el cortisol. En inglés, el conjunto se presenta y se expresa como eje HHS, y para nosotros, en última instancia, siempre es relevante que una reacción de estrés, si es aguda, esté relacionada con una activación del sistema. Esta a menudo se mide por un aumento del cortisol, que con el tiempo, cuando se vuelve crónico, hace que todo el sistema se regule hacia abajo. El cortisol no tiene por qué estar siempre alto, pero la reactividad está muy alterada. Es un buen sistema de medición que permite determinar si el estrés que se siente o se induce provoca una reacción de estrés en el ser humano, por ejemplo, midiendo el cortisol. Pues bien, este aumento de cortisol no es un problema banal, sino que desde hace ya 30 años hay estudios más meticulosos sobre cómo interviene en todo el organismo. En resumen, donde existen datos científicamente limpios que influyen en el estrés crónico, esto comienza con el metabolismo, ya que se desencadena la diabetes. Tenemos un aumento de peso cuando estamos bajo estrés, aunque comamos menos. El metabolismo también cambia en cuanto al procesamiento de los alimentos. Hemos favorecido la enfermedad tiroidea. El sistema inmunológico se debilita, algo bastante bien conocido, y, en última instancia, también aparecen problemas cardiovasculares, problemas digestivos y, por supuesto, también se ve afectado el sistema cardíaco. Lo sabemos muy bien. Para nosotros, los psiquiatras y neurólogos, es relevante que seamos capaces de hacer que los problemas mentales dependan directamente de ello. Lo más conocido es dormir mal o incluso sufrir una depresión, trastornos de ansiedad, todos los relacionados con una alteración de este sistema de estrés, por lo que este término no específico acaba siendo una sobreexcitación del cuerpo, que tienen un amplio impacto en la salud. Esto ha estado un poco presente en mi vida durante años. He examinado a pacientes con insomnio crónico donde hemos podido demostrar que estos suelen responder con una mayor secreción de cortisol, mostrada aquí en la curva superior. Abajo se muestran personas que duermen bien. Es decir, simplemente subieron un poco del sistema de cortisol. Pudimos interpretar las mediciones en el sentido que, si habíamos examinado por la tarde los niveles de cortisol, representados aquí en el eje Y,
y los comparábamos luego con la calidad de sueño nocturno medida en un laboratorio del sueño, estaba muy correlacionado. Es decir, si se conocía con exactitud, por ejemplo, como se muestra aquí para un paciente cuyo valor de cortisol se había tomado por la tarde, se podía predecir con exactitud que en ese caso se despertaría por la noche entre 25 y 28 veces. Es decir, existe una transición directa del aumento del estrés a una mala calidad del sueño. Esto mejoró, por ejemplo, administrando antidepresivos, como se muestra aquí, por la tarde, ni siquiera por la noche. A la izquierda se indica que mejoró la eficiencia del sueño y a la derecha que se produjo la emisión de cortisol durante la noche. Esto significa, pongo un ejemplo muy simple, que una reacción de estrés agudo está directamente relacionada con los niveles de cortisol y una mejora clínica. Sin olvidarnos de esto, es importante volver a ver nuestra protagonista. Ella no solo hace su vida en este estado, sino también en otros muy diferentes, como se muestra aquí. Sin duda alguna, resulta evidente que se trata de una situación sin estrés, en la que prima la relajación, lo que hace que la imagen sea más clara. Sin embargo, lo que es mucho más importante, y creo que podemos constatarlo tanto los médicos como el resto de las personas, es que el estrés no tiene que ver únicamente con la tensión. El estrés tiene que ver con la emoción, y al final, no tener estrés suele significar también vivir con una emoción positiva, en un estado positivo. Si se tiene esto en mente y se entiende como un modelo de sí mismo, la pregunta final es, ¿cómo influyo en esto cuando tomo medicamentos que se supone actúan contra el estrés? ¿Basta con reducir el cortisol o se trata de otra cosa? Y Neurexan, que se presenta como parte de esta formación continua, es un medicamento muy interesante. Se compone de 4 ingredientes naturales diferentes que tienen un nombre bonito: Passiflora incarnat, Avena sativa, Coffea arábica y Simcom isovalerico, una combinación de compuestos exóticos de la naturaleza. Si uno se pregunta, ¿por qué estos? Esto se puede analizar con más detalle, pero no es tema de debate hoy. Lo que es importante para nosotros es que estas sustancias se representan en dosis muy, muy bajas. En un comprimido hay menos de 1 gramo de cada sustancia. Esto lo categoriza como homeopático. Yo más bien diría que es naturopatía. Sea como sea, es una sustancia muy interesante. El tema es que si ahora pensamos que la aprobación es para tratar la agitación, el insomnio, el nerviosismo, es decir, todo lo que son síntomas de estrés, ¿hasta qué punto esto se puede entender realmente en la neurobiología moderna? Y es que, en realidad, tenemos que pensar, ¿tiene algo que ver con la emoción, como se ha demostrado antes? Yo sostengo que, de alguna manera, sí tiene que ver, sin equilibrio emocional no se compensa del estrés. Y luego hay una relación entre el estrés y esa emoción. Así, cuando el estrés disminuye, la emoción mejora, y cuando la emoción mejora, el estrés disminuye. Para ello, también hay que saber un poco sobre el estrés y, sobre todo, cómo estudiar el estrés, generalmente con factores estresantes agudos. Uno de los más conocidos es la llamada prueba de estrés de Triad, que está presente desde hace muchos años en el trabajo científico. Es una situación en la que un protagonista tiene que comparecer en un salón de actos y recibe allí mismo una tarea de cálculo que es relativamente difícil. Casi siempre tiene que restar 13 de un número que se le da. Y como ves, si se parte de más de 1000 y se va hacia abajo, restando siempre menos 13, se cometen errores. Si se equivoca, tiene que empezar de nuevo. Es una experiencia realmente frustrante. Esto es máximo estrés. Y en una situación como la que se simula aquí en una entrevista de trabajo, lo es en particular. Si se pone en práctica, se puede comprobar que al tratar antes a los sujetos con este medicamento, Neurexan, el eje de cortisol, el aumento del cortisol por esta reacción de estrés, es inferior al que se muestra aquí en la curva azul inferior. Así que algo sucede en el sistema de respuesta aguda al cortisol cuando se está protegido con medicación antiestrés. Por otro lado, a partir de estas investigaciones también se puede demostrar, como ven aquí, que tienen otros efectos. Es decir, además de la reducción de cortisol que se observa, también puede medir las corrientes cerebrales. Así ocurre en la curva de corriente cerebral, en el electroencefalograma, cuando estamos muy excitados y tensos. Tenemos altas frecuencias, es decir, frecuencias beta.
Y si no se quieren tener, sino que se prefieren frecuencias alfa más tranquilas, con menor frecuencia, también se puede usar Neurexan en esas pruebas. Si observamos la situación aquí, en la curva inferior, en comparación con Neurexan, vemos que Neurexan reduce claramente las altas frecuencias beta y favorece la distribución total por el cerebro y unas frecuencias más lentas, más tranquilas, como las que observamos en un estado de relajación. Ahora todos los datos son de relevancia clínica y demuestran que Neurexan tiene efectos sobre el estrés. Pero lo que es muy real, lo que está en lo más profundo del cerebro no se ve afectado del todo. Hay otras técnicas, y por ejemplo, estas que quiero presentarles aquí, donde realmente se hacen radiografías del cerebro, donde se presentan actividades de patrones cerebrales de diferentes colores, como es el caso de la tomografía de emisión de positrones. Es una investigación más compleja. Los sujetos que se sometan a las pruebas deben colocarse en un dispositivo de este tipo. Se les inyectan sustancias radiactivas que luego se unen a la actividad metabólica de la glucosa. Y luego, cuando se consume mucha glucosa, se pueden ver los nervios cerebrales. Las células cerebrales son muy activas en cada área y pintan de múltiples colores el cerebro. Y cuando no están activas, no suelen aparecer coloreadas. Lo que se puede hacer y que hemos hecho antes, por ejemplo, es medir cómo es el sueño. Y aquí les muestro el sueño en la fase de movimientos oculares rápidos o sueño profundo onírico. El sueño onírico, bien conocido en el contexto, está relacionado con las emociones, está relacionado con el estrés. A menudo nos despertamos, aparecen taquicardias. Todo el mundo sabe que es muy común el estrés con emociones durante el sueño. Y lo que se ve es que iluminan diferentes zonas, pero sobre todo una zona representada en el centro a la derecha, la llamada amígdala. La amígdala, de hecho, es un área muy interesante, ya que es bien sabido que esta sustancia, que tiene dos caras en el cerebro, es decir, es bilateral, es uno de los puntos clave para controlar nuestras emociones. A través de este punto de control pasan los sentimientos, se lleva a cabo el procesamiento de los sentimientos. Y si partimos de que el estrés también tiene que ver con cambios emocionales, vemos que es un área muy especial para investigar. Lo que realmente nos interesa hoy es la pregunta de si Neurexan y este sistema tienen alguna relación. Y contamos con la manera de aproximarnos a la respuesta. No deja de estar basado con un conocido científico estadounidense, Ahmad Hariri, de la Universidad de Duke, quien ha planteado, por ejemplo, con imágenes que muestran emociones, y más bien rostros, se pueden desencadenar emociones diferentes en el ser humano y también situaciones de estrés. Se presenta arriba en el rostro en blanco y negro, seguro que todos lo tenemos muy claro, es una emoción negativa realmente estresante. A la izquierda, quizás también, mientras que la imagen inferior derecha en blanco y negro muestra una expresión facial neutra. Esto para nosotros los humanos es estrés emocional si lo vemos. Reaccionamos de manera interna, dependiendo de si es más un rostro positivo, neutro o negativo. Y si se hace y se examina en un escáner, se pueden encontrar activaciones, como se muestra aquí a la derecha y también aquí en esta amígdala en el puntito rojo. Se utiliza una técnica que también existe desde hace 25 años, cada vez más refinada, que es la resonancia magnética nuclear funcional. Se trata de aparatos más grandes, aparatos de resonancia magnética. Pero la ventaja es que aquí se mide casi la saturación de oxígeno de los glóbulos rojos. No es necesario inyectar nada, y por su consumo de oxígeno que suministran las neuronas, se puede determinar aproximadamente cómo es la activación cerebral en diversas áreas. Es un proceso dinámico. Se pueden tomar varias imágenes seguidas, no hay que hacer nada invasivo, como ya se ha dicho, y para nosotros los sujetos que alguna vez se someten voluntariamente a esta técnica, es algo bonito para la ciencia con el paso del tiempo. Menos atractiva es la tomografía de emisión de positrones. Si esta se acepta como base para la detección real de las áreas cerebrales, hay muchas posibilidades, sobre todo en el estudio del estrés y las emociones. Y así ocurre también cuando ves esto, este complejo aparato que te permite finalmente llevar a cabo investigaciones en cualquier lugar donde dispongan del software de resonancia magnética nuclear funcional, pero sigue siendo un proceso difícil. Para nosotros ha sido muy emocionante ver este año un trabajo que en realidad tiene algo que ver con Neurexan, un trabajo que ha aparecido aquí en la zona marcada en rojo, realizado por un grupo de Magdeburgo.
que ha publicado de una manera muy elegante en una de las revistas científicas más importantes del mundo para trabajos científicos. A veces son tan asertivos en la afirmación y en el resultado que influyen en todo el futuro, lo que, en definitiva, nos hace pensar a los científicos y a los médicos. Y en esta investigación, en esta publicación, se ha puesto de manifiesto lo que finalmente conocemos de Hariri y de muchos compañeros de estudios anteriores. Y es que, cuando se presentan emociones negativas a un sujeto, su cerebro se ilumina como loco, sobre todo en las áreas del sistema límbico, del sistema del control de las emociones. En el caso rojo, también representado en las curvas del centro muy bien las áreas de la amígdala y las áreas relacionadas de los sistemas límbicos. Es decir, nuestro cerebro reacciona a este tipo de cosas con activaciones desagradables cuando aparecen este tipo de imágenes desagradables. En última instancia, estrés causado por las imágenes emocionales en nuestro cerebro. Esto, como base, ciertamente no habría logrado ninguna publicación en Nature, pero lo interesante era que ahora en realidad se trataba con una sustancia. Y aquí se ha tratado muy bien en la parte superior del texto inglés con N/4. No aparece Neorexan por razones conocidas. Pero ahí estaba la idea de que Nature by 4 es muy similar al 4x4 en los coches de 4 ruedas. Quisiera traducirlo una vez. Naturaleza por 4 significa que hay 4 sustancias naturales diferentes en este medicamento. Y así sería, un medicamento combinado en un estudio de este tipo, donde las reacciones de estrés se seleccionaron mediante estas imágenes negativas de los sujetos. Y el resultado fue un gráfico de barras a la izquierda que no refleja nada más que lo que se vio en la imagen de la derecha. Algo cambió con Neorexan, que atenuó significativamente la respuesta al estrés de la amígdala, o sea, provocó el aumento de la actividad en la amígdala izquierda. Por lo tanto, se ha producido todo un blindaje de este sistema emocional ante estas influencias negativas de dichas emociones desagradables. Todo esto es muy emocionante, porque significa que muchos medicamentos en estas dosis homeopáticas bajas naturales no pueden hacer nada a nivel del sistema nervioso central. Estaríamos hablando de un efecto placebo. Pero en realidad, lo que se ve aquí es un estudio aleatorizado, de doble ciego, controlado con placebo. Es decir, aquí están realmente los niveles de placebo. Se observaron reacciones placebo frente a efectos activos. Y esto es impresionante, ya que aún así se puede observar el efecto placebo, incluida la activación de la amígdala, como se ha dicho, también bajo el efecto de Neorexan, pero siendo este mucho menor. Así que tiene un efecto protector directo en el control de las emociones para estas señales negativas, como se presenta en este estudio. Por supuesto, las imágenes de estas resonancias magnéticas nucleares funcionales son a menudo muy coloridas, y también hay otros efectos. Así se traduce todo lo que logramos cuando tomamos Neorexan, una reducción de la respuesta emocional en nuestro sistema emocional cuando se trata de estímulos negativos. Los resultados son más diversos. Aquí otra foto de esta publicación con luces rojas en diferentes zonas. De hecho, en un hemisferio el cerebro no siempre reacciona como en el otro hemisferio. Una vez más, también en el otro lado de la amígdala. Antes se veía a la izquierda, ahora se ve a la derecha. Hay activaciones, incluso en otras áreas relacionadas. Se observa que también hay aumentos, por lo que el sistema sigue respondiendo a estos estímulos emocionales negativos. Sin embargo, se ha podido demostrar que los sujetos a los que se les preguntó entre las pruebas cuál era su nivel de nerviosismo, cuál era su nivel de estrés, es decir, una evaluación subjetiva de la tensión nerviosa, mostraron que había una relación entre la alteración de la tensión nerviosa y la alteración de la activación en sentido negativo. De hecho, cuanto más mejoraba el nerviosismo del medicamento, menos se activaba la amígdala en la zona derecha. También se podría decir a la inversa, porque aquí hay datos puramente correlativos. Quizás primero solo se activó menos la amígdala y eso hizo que el nerviosismo disminuyera en este contexto. Se trataría de un resultado correlativo, lo que nos dice que la tensión, el nerviosismo, una mera sintomatología de estrés, también puede correlacionarse con la amígdala. En realidad, una sensibilidad que controla las emociones. Y cuanto menos reacciona la amígdala, menos nerviosa se pone y,
Como se ha dicho, lo mismo ocurre a la inversa. Esto puede ser en cierto modo emocionante si realmente entendemos que estos datos muestran que los patrones de respuesta al estrés, que se miden subjetivamente de forma externa, como el nerviosismo, tienen que ver con nuestro sistema emocional. En realidad, está de acuerdo con la hipótesis como ya nos ha demostrado nuestra protagonista con sus diferentes caras. Desde el punto de vista psicológico, esto se puede corroborar un poco con algunos datos obtenidos en este estudio. Por ejemplo, la cuestión de la vigilancia. La vigilancia como tal, es decir, la vigilia, escuchar la actividad, hacer algo activo. Suena muy bonito a simple vista, pero cualquiera que se haya enfrentado a un examen sabe lo que es la hipervigilancia, lo que es la emoción y que después de un cierto aumento de vigilancia suele estar muy alerta y en su mayoría se generan residuos pesados. Este estudio también demostró que existe actualmente un estado de hipervigilancia. Es fascinante, y ahora en estas curvas se ven representadas 3 condiciones diferentes, donde Neurexan también se comparó con el placebo. En la curva de la izquierda se ve al final una curva que se superpone del placebo y Neurexan, es decir, se trataba de una situación inicial. Los sujetos se sometían por primera vez a una investigación y un escáner así. Los valores de la escala de vigilancia son relativamente altos. El sujeto está tenso e inquieto. Y, al esperar unos minutos y analizar cómo se desarrolla la situación, disminuyen los valores. Esto es así incluso antes de la situación de estrés. El sujeto se encuentra a un determinado nivel y después de unos minutos se relaja. Lo que se ve aquí, este residuo que en realidad se produce a lo largo del tiempo, cuando se hace después del estrés emocional, ya no sucede. Queda claro que ya se está a un nivel más alto después de una reacción de estrés emocional de este tipo, y eso también se queda durante minutos. Todos lo sabemos, el estrés no disminuye tan deprisa. Pero también se ve que hay pequeñas diferencias, incluso diferencias estadísticamente significativas entre el placebo y el fármaco del estudio, aunque no parezcan tan marcadas. De hecho, una de las diferencias es que la situación es tal que Neurexan presenta este tipo de reacción de estrés en el sentido de hipervigilancia, que si se indica en función de los sujetos, es menor y también disminuye un poco más rápido. También se encuentra algo en este ámbito de las reacciones de estrés, ahora evaluadas psicológica y subjetivamente, incluso en el caso de la resonancia magnética nuclear funcional. Si lo has escuchado todo, creo que se puede tratar de muchas maneras. Solo quiero hacer un breve resumen de hoy desde mi punto de vista, es decir, cómo veo yo la situación. Creo que con un medicamento de origen natural como el que se presenta aquí, tenemos que aprender que no actúa de manera sencilla en una sola dirección y que al menos a partir de un resultado de investigación como el que se publica hoy a alto nivel, podemos concluir que Neurexan probablemente desencadene al menos una reacción doble de las reacciones de estrés y no se produce de forma periférica, sino a nivel del sistema nervioso central. Por un lado, podemos decir que tenemos una reducción de la respuesta emocional del sistema emocional, sobre todo del estrés emocional negativo, que se controla en los sistemas centrales de control de las emociones. Y tenemos un cambio en la hipervigilancia relacionada con el estrés, que seguramente no es un fenómeno periférico, sino que probablemente se procesa en otras partes del cerebro. En resumen, de forma relativamente positiva para nuestros pacientes que sufren de estrés, que, partiendo de un sistema de estrés por tensión negativo, pueden alcanzar un estado positivo, incluso con una emoción positiva. Les agradezco de corazón que hayan escuchado hasta el final. Hasta la próxima. Auf Wiedersehen.